Muy bien. Bueno, yo creo que nos habíamos visto la clase pasada, su estructura, nomenclatura, algunas reacciones de síntesis y propiedades físicas y la isomería geométrica, que era la que presentan los alquenos. Hoy vamos a culminar viendo las reacciones, ¿sí? Con algunos mecanismos incluidos. Muy bien. Entonces, lo primero que vamos a charlar entre nosotros es recordar la estructura de los alquenos, ¿sí? Si ustedes recuerdan, la estructura de los alquenos del enlace carbono-carbono tenía dos enlaces, uno sigma fuerte, ¿se acuerdan? Orbital molecular, sp2, sp2, y una nube de electrones que conformaba el enlace pi. Justamente la presencia de esta nube de electrones que forma el enlace pi, que está muy expuesto, lo hace fácilmente atacable y por lo tanto muy reactivos, ¿sí? Entonces, a diferencia de los alquenos son muy reactivos justamente por la presencia de este doble enlace pi que está formado por una nube de electrones. Todos nosotros sabemos que los electrones son negativos, de manera que ¿qué especie química va a poder atacar esa nube de electrones? Bueno, como bien dice acá, una especie química que sea positiva, ¿no es cierto? Entonces, un catión positivo va a poder atacar la nube de electrones. Entonces, fíjense qué es lo que sucede. Sucede que ese catión corta el doble enlace, toma, fíjense el detalle, toma los dos pares de el par de electrones, toma el par de electrones, ingresa en uno de los carbonos del doble enlace y por supuesto, como tomó los dos electrones que forman la nube pi, el otro carbono quedó como una carga positiva, o sea, deficiente. Luego, ¿qué es lo que va a suceder? La otra parte del compuesto negativa se va a colocar en el carbono que quedó con la carga positiva. Entonces, para redondear esto, los alquenos dan reacciones en general llamadas de adición, fíjense acá, reacciones de adición electrofílica, ¿sí? ¿Por qué de adición? Bueno, porque fíjense que el compuesto que reacciona con el alqueno termina adicionándose de manera completa, ¿sí? ¿Y por qué electrofílica? Bien, porque el compuesto que comienza la reacción es un electrófilo. Nosotros llamamos electrófilos a los buscadores de electrones. Entonces, los electrófilos siempre son especies químicas con carga positiva, buscan electrones, ¿sí? Entonces, se produce la adición del electrófilo, que en este caso es el I+, se forma un carbocatión positivo, ¿sí? Ya después vamos a hablar, recordamos, aprovechamos que el terciario era más estable que el secundario, a su vez más estable que el primario, y finalmente, en un segundo paso, se genera el producto de adición. Lo que vamos a ver hoy es quiénes son los productos IZ, ¿sí? Muy bien. Entonces, esto acá es simplemente un resumen de las reacciones que vamos a ver. Adición de halógenos, de halogenuros de hidrógeno, ácido sulfúrico, agua. Estas reacciones son reacciones de adición, ¿sí? Muy similar en el mecanismo a lo que vimos recién. Y luego vamos a ver una reacción de alquilación, hidrogenación catalítica, oxidación, ozonólisis y por último, polimerización. ¿Sí? Muy bien, entonces comenzamos y vamos a ver qué es lo que sucede cuando adicionamos un halógeno. Esta reacción, miren, es una reacción que se produce a temperatura ambiente para que ustedes vean la facilidad de la reactividad de los alquenos. Si ustedes recuerdan,
la clase que vimos reacciones de alcanos, habíamos dicho que el cracking, temperaturas altas, presión, ¿sí? Fíjense, esta reacción se lleva a cabo en un tubito de ensayo en el laboratorio a temperatura ambiente, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, muy simple, el halógeno se adiciona al alqueno abriendo justamente el enlace pi y generando un 1,2 dihalogenuro de alquilo, ¿no es cierto? Fíjense que en este caso los dihalogenuros nosotros le decimos vecinales porque están uno al lado del otro, ¿sí? Muy bien. Esta reacción, digamos, de los halógenos es importante, se da fácilmente en el caso del cloro, pero es muy interesante en el caso del bromo, porque no sé si ustedes bueno, el año pasado no han alcanzado a ir al laboratorio, pero el color del bromo es un color parecido al mertiolate, ¿sí? Entonces, cuando vos tenés bromo 2, ¿sí? Tenés el alqueno transparente, líquido, no en este caso como el propeno, y el bromo con ese color rojo, medio naranja, como el mertiolate. Cuando el bromo se adiciona al alqueno, por supuesto pierde su carácter de bromo 2, o sea, genera el 1,2 dibromo, y entonces ya no pierde su color original. Entonces, si uno, luego lo vamos a ver en el laboratorio, si uno va agregando solución de bromo a un alqueno y a medida que agrega la gotita esa color mertiolate, cuando toca el alqueno se decolora, eso quiere decir que hay presencia de doble enlace, ¿sí? Importante que señalemos acá que el yodo no reacciona y lo que les comentaba, la adición de bromo es muy útil para detectar doble enlace y esto es importante, aunque no es exclusiva. ¿Esto qué quiere decir? Que si vos tuvieras en la mezcla un hidrocarburo con un enlace triple, como tienen los alquinos, también se adicionaría el bromo, ya lo vamos a ver, de manera que no es exclusiva de los alcanos, de los alquenos. Lo que sí uno puede decir es que hay presencia de hidrocarburo no saturado. Muy bien. ¿Cómo se lleva a cabo la adición de halogenuros de hidrógeno? ¿Sí? En este caso, fíjense, perdón, acá. Fíjense que es diferente, no vamos a adicionar halógeno, sino halogenuro de hidrógeno, cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, ¿sí? Y entonces, ¿se acuerdan que dijimos en la primer plaquita que se formaba en el primer paso un carbocatión? Entonces, ¿quién es el electrófilo aquí? El protón. Entonces, el protón positivo se adiciona, reacciona con la nube de electrones pi sobre uno de los carbonos del doble enlace, de manera que genera un carbocatión en el otro carbono, y como segundo paso, el nucleófilo que quedó, fíjense, este al revés, busca núcleos positivos porque él tiene una carguita negativa, se adiciona al carbocatión positivo y termina generando, fíjense, un halogenuro de alquilo. Sencillo. Vamos a ver, acá tenemos un ejemplo, miren. En este caso yo elegí cloruro de hidrógeno. Entonces, con propeno, el hidrógeno se adiciona a uno de los dos carbonos del doble enlace y el cloro negativo en el otro carbono. De manera que en este caso del propeno yo tengo dos opciones. Que el hidrógeno se adicione en el carbono secundario y el cloruro en el primario, o que el hidrógeno protón se adicione en el primario y el cloruro en el secundario. Bien, dice acá la pregunta, ¿cuál se forma? Bueno, miren, esto está dictaminado por una regla conocida como regla de Markovnikov, que ahora la vamos a desarrollar mejor, pero
Sin saber esa regla, como dice acá, se va a formar el compuesto que produzca el carbocatión más estable. Fíjense, el carbocatión es el positivo, es decir, donde va a ir a parar el cloro negativo. Acá sería un carbocatión primario y acá sería un carbocatión secundario. Ya nosotros sabemos a esta altura que el carbocatión secundario es mucho más estable que el primario, de manera que el que se va a producir va a ser el 2-cloropropano y no el 1-cloropropano como está acá. Pero para verificar esto, miren, lo primero que vamos a ver es qué dice la regla de Markovnikov. Determina la orientación en la reacción de adición, ¿sí? ¿Por qué no hablamos de esto en la primera, cuando adicionábamos cloro 2? Bueno, porque ambos átomos eran idénticos, de manera que no tenía sentido, ¿no es cierto?, clasificar a dónde iba uno y el otro. Pero en este caso, como tenemos hidrógeno y cloro, por ejemplo, o hidrógeno y bromo, al ser diferentes los átomos, bueno, tenemos que poder predecir a dónde va a adicionarse uno y a dónde va a ir a adicionarse el otro. Entonces, dice la regla de Markovnikov que la adición electrofílica a un doble enlace, carbono-carbono, implica la formación intermedia del carbocatión más estable, ¿sí? Entonces, mírenme acá en este dibujito de energía. Yo tengo acá en el medio el propeno y supongamos el cloruro de hidrógeno, ¿no? Z sería el cloro. Entonces la reacción puede evolucionar hacia la izquierda, formando un carbocatión primario, o hacia la derecha, formando el carbocatión secundario, ¿no es cierto? Bueno, está claro en este grafiquito de energía que... Sí, Rodrigo, te escucho, dale. Bien, que está claro, digo, en este gráfico de energía, que la energía para generar un carbocatión secundario es mucho menor que en el caso de querer generar un carbocatión primario. Entonces, esto explica la prioridad en la formación del 2-cloropropano respecto del 1-cloropropano, lo que habíamos visto recién. Y bien, lo que dice acá, entonces justamente es la explicación del gráfico, ¿no es cierto? La diferencia de energía, ¿sí? Esto ya lo veníamos charlando en las clases anteriores de alquenos, ¿no es cierto? Que cuál de los carbocationes era el más estable. Bien, ahora me gusta, digamos, mencionar esto porque esta forma de expresar la regla de Markovnikov no es muy académica, pero es muy sencilla y esto tiende a que nosotros, digamos, podamos fijar estos conceptos, porque de aquí en adelante, cuando hagamos una reacción, vos me vas a decir, bueno, se obtiene el producto Markovnikov, ¿no? Entonces yo ya sé de qué me estás hablando. Entonces, otra forma sencilla de expresar la regla de Markovnikov dice que el hidrógeno se une al carbono del doble enlace que tiene más hidrógeno. Entonces, fíjate, si yo estoy acá con el 2-metil, 2-buteno, está claro que estos son los carbonos del doble enlace, ¿a dónde va a ir a parar el hidrógeno? Bien, si el hidrógeno va a parar siempre al carbono que tiene más hidrógeno, lógicamente va a venir a este carbono rojo, como está acá, ¿ven? Y además de acordarme, digamos, esto como una especie de regla mnemotécnica, también yo puedo analizar en este caso, cuando me toque plantear el mecanismo, que se produjo el 2-cloro, 2-metilbutano, porque acá, donde está el cloro, en ese carbono del doble enlace, se generó un carbocatión. ¿Cómo les parece a ustedes? ¿Terciario, secundario o primario? Donde yo tengo el puntero. Terciario. Terciario, ¿sí? Fíjense,
que se abre el doble enlace, el enlace pi, ¿sí? Entra en el carbono rojo de la derecha el protón, deja cargado como carbocatión terciario el carbono de la izquierda, y entonces ahí entra el cloro negativo. ¿Sí? Bien, ¿vamos bien? Como yo les comentaba, muchas veces nosotros decimos, bueno, ¿cuál va a ser el resultado de esta reacción? Y ustedes me dicen, mire, con esta reacción yo voy a obtener el producto Markovnikov. ¿Eso qué quiere decir? Que vas a obtener aquel derivado que se genera con el carbocatión más estable. Pero existe la posibilidad, en el caso que vos trabajes con bromuro de hidrógeno, si trabajás adicionando peróxidos, ¿sí?, de obtener el producto anti-Markovnikov. Es decir, si yo me refiero al producto anterior, obtendría el 1-cloropropano en lugar del 2, ¿sí? Ustedes fíjense que si yo no tuviera esa posibilidad, sería muy difícil obtener, digamos, derivados halogenados de carbonos primarios. Bien, primero, ¿qué son los peróxidos? Bueno, está representado acá de manera genérica. El más conocido por ustedes seguramente es el agua oxigenada, ¿sí? Peróxido de hidrógeno. También existe el peróxido de sodio. O sea, hay diferentes peróxidos. El más conocido por nosotros es el agua oxigenada. O sea que ustedes pueden poner en su reacción agua oxigenada para no escribirlo así de forma genérica, ¿sí? Y fíjense un detalle, ya el mecanismo este no es por carbocatión, es por radicales libres, ¿sí? Parecido a lo que habíamos visto de halogenación, ¿se acuerdan de Alcano? Que era por radicales libres. Entonces miren cómo, como buen mecanismo por radicales libres, tiene una iniciación y una propagación, ¿no es cierto? Y por supuesto tendrá un corte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El reactivo iniciador es el peróxido, ¿sí? Que se rompe acá de manera homolítica y se generan dos radicales libres, en este caso alcoxi sería, ¿no? Porque es un alquilo con un oxígeno. Ese radical libre reacciona con el bromuro de hidrógeno y fíjense qué es lo que sucede. Le quita el hidrógeno con uno de estos dos electrones del par, forma un alcohol y me genera un radical libre bromo, que es el que va a halogenar. Luego, ese radical libre bromo se encuentra con el alqueno, le saca un hidrógeno, ¿sí? Ahora, fíjense, acá tenemos dos opciones para sacar hidrógeno, ¿verdad? Yo podría sacar este hidrógeno secundario o este hidrógeno primario. Si yo recuerdo lo que habíamos hablado de energías de enlace, era mucho más fácil quitar un hidrógeno secundario que uno primario, de manera que es lo que sucede. Fíjense, sale el hidrógeno secundario, genera el radical libre y el bromo se adiciona entonces en el otro carbono. Finalmente, sigue reaccionando con bromuro de hidrógeno, el protón completa el hidrógeno que le falta y vuelve a generar un radical libre bromo, que ¿qué es lo que sucede con este? Vuelve otra vez a empezar, ¿sí? Entonces, cuando yo quiera obtener un producto anti-Markovnikov, porque es lo que yo necesito, lo que a mí me piden, por ejemplo, en este caso, el bromuro de N-butilo o 1-bromobutano, si yo elijo el método tradicional de bromuro de hidrógeno, como el que habíamos visto con carbocatión, nunca voy a llegar a poner el halógeno en el carbono 1. Pero si yo a la reacción alqueno más bromuro de hidrógeno le agrego peróxido, por ejemplo, agua oxigenada, yo ya sé que a través del mecanismo de radicales libres
Eso me permite a mí colocar el halógeno en el carbono 1. ¿Sí? Entonces yo puedo agregar halogenuros de hidrógeno de dos maneras. Puedo utilizar cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno simple a temperatura ambiente, sin ningún reactivo extra. Se va a producir la adición, pero me va a generar el producto según Markovnikov. Porque el mecanismo que emplea es el mecanismo de carbonatión. Si yo necesito poner el halógeno en un carbono 1, o sea, en un carbono primario, entonces voy a trabajar con bromuro de hidrógeno. Fíjense que es una reacción específica, esta no se da con cloro, se da con bromuro de hidrógeno en presencia de peróxidos. ¿Sí? Muy bien. Vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver otra reacción de adición que también produce el producto Markovnikov, que es la adición de ácido sulfúrico. Fíjense cómo yo dibujé el ácido sulfúrico, ¿sí? O sea, por ahí ustedes recordarán del ingreso, acá tengo dos uniones covalentes coordinadas, ¿sí? Acá tengo una covalente simple y el protón. Entonces, fíjense que es el mismo mecanismo de Markovnikov con carbocatión. ¿Qué es lo que pasa acá? El protón dijimos que va al carbono que tiene más hidrógeno. Por lo tanto, el anión sulfato ácido negativo va a adicionarse en el otro carbono, ¿ven? Según Markovnikov con mecanismo de carbocatión. Fíjense que tengo acá este se llamaría 2-metil-2-buteno, ¿sí? Más ácido sulfúrico, produce este sulfato ácido de alquilo, ¿sí? ¿Y cuál es la cuestión de esta reacción? En realidad, esta reacción, lo interesante no es generar estos sulfatos ácidos de alquilo, sino que ahora vamos a ver, en presencia de agua logramos generar alcoholes, ¿sí? Bien, y entonces acá tenemos justamente lo que tratamos, la adición de agua en medio ácido, que genera alcoholes. ¿Estamos? Entonces, fíjense, yo tenía el alqueno en medio ácido, me generó el sulfato ácido de alquilo, luego hidratándolo en caliente, ¿sí? Se genera el alcohol y se repone el medio ácido, ¿sí? Fíjense que acá lo tenemos más sencillo, o sea, tengo el alqueno con agua en medio ácido. Fíjense, método de Markovnikov. El protón positivo al carbono que tiene más hidrógeno, se genera el carbocatión secundario y ahí va a parar el oxidrilo para generar, en este caso, 2 propanos. Y ahora viene una reacción diferente, ¿sí? Si bien van a ver ustedes que hay carbocatión también, que se llama alquilación. Es decir, lo que nosotros queremos hacer acá es adicionarle un alcano al alqueno. Fíjense, yo tengo acá 2-metilpropeno, el alqueno, color negro, 2-metilpropano, un alcano, y lo que se genera adicionando el alcano al alqueno es este producto, el 2,2,4-trimetilpentano, más conocido en la industria como isoctano, ¿sí? ¿Por qué es interesante este producto isoctano? Bueno, porque tiene un elevadísimo octanaje y también se genera a través de la formación de un carbocatión terciario. Mira, vamos a ver. ¿Cómo es esto? Vamos a pensar como hicimos la otra vez. Tenemos un reactorcito donde está entrando el alqueno y el alcano, ¿no es cierto?
Entonces, fíjense, como este mecanismo se lleva a cabo a través del carbocatión, necesitamos un medio ácido, un protón, para iniciar. Entonces, el protón va al carbono con más hidrógeno y genera, en este caso, el carbocatión terciario del alqueno. Muy bien. Una vez que se generó este carbocatión con el alqueno, este azul es el que está acá dentro del tanquecito, se encuentra con alqueno, que sigue entrando. Y entonces, fíjense, lo que hace es adicionarse en este carbono. ¿Y por qué en este de la punta que yo estoy marcando y no en este del medio? Bueno, porque adicionándose en este de la punta, o sea, tomando ese par de electrones de la unión pi sobre este carbono, genera un carbocatión como acá, terciario, ¿no es cierto? Que es lo que siempre tratamos. Muy bien, entonces, iniciamos con un carbocatión, el carbocatión ese reacciona con el alqueno, se adiciona, y luego, ¿qué es lo que está entrando al reactor? Una vez que ya el alqueno reaccionó, está entrando el alcano, este rojo, que entonces, fíjense, le saca un hidrógeno rojo, y fíjense, ¿qué tipo de hidrógeno le saca? ¿Primario, secundario o terciario? Terciario. Terciario, claro. En este caso podría sacarle algún primario de estos CH3 o este terciario. Obviamente le saca el terciario porque es el que más fácil sale respecto a los primarios, repone el hidrógeno, o sea, este hidrógeno rojo se va con este parcito de electrones, por lo tanto, repone la unión acá lo tienen, rojo, y ¿qué genera? Genera justamente otro carbocatión terciario que vuelve otra vez a encontrarse con más alqueno, se adiciona, se encuentra con alcano y se hace la alquilación. Bueno, vamos a ver ahora, bueno, esta reacción es mucho más simple, es la hidrogenación catalítica. Por supuesto que es una reacción exotérmica. Aproximadamente por cada doble enlace se liberan unas 30 kilocalorías por mol. Y bueno, lo que se hace es inyectar hidrógeno gaseoso sobre un catalizador de platino, paladio, níquel finamente dividido, ¿sí? Lo que hace el catalizador en este caso no es tanto modificar la velocidad de la reacción, sino habilitar la reacción. O sea, la idea del catalizador es que genere hidrógeno atómico naciente que sea fácilmente incorporado a través del doble enlace pi del alqueno. En este caso, directamente con hidrógeno, bueno, saturamos todo y obtenemos alcanos, ¿no es cierto? Muy bien. Bien, otra reacción que nosotros podemos tener es la oxidación. Esta reacción no la vamos a explicar así a nivel de laboratorio, o sea, para oxidar un doble enlace vamos a oxidar con permanganato, como está escrito acá. Espérenme un poquito. ¿Sí? El permanganato de potasio en medio ácido y en caliente es un oxidante fenomenal, al igual que el dicromato de potasio o el reactivo de Jones, que es óxido crómico, ¿sí? Y esto, también vamos a ver algo medio básico, pero digamos que el permanganato, no sé si han visto alguna vez, pero el permanganato de potasio es una sustancia, es una sal sólida de color violeta, genera soluciones de un color violeta oscuro muy lindas, y es un oxidante muy fuerte que utilizamos en el laboratorio. Por lo tanto, se produce la ruptura del doble enlace carbono-carbono. Ahora, vamos a ver cómo se rompe en diferentes ejemplos. Fíjense,
Yo tengo acá un alqueno que nosotros le solemos decir asimétrico, o sea, no simétrico, ¿sí? Ustedes alcanzan a apreciar, la parte izquierda del doble enlace es diferente a la derecha, pero además el carbono de la derecha es un carbono terminal. Entonces, ¿qué pasa cuando yo oxido con permanganato en medio ácido y en caliente? Se rompe el doble enlace y lo que me queda se oxida todo. Fíjense, en el caso de la parte izquierda, donde está el carbono azul del doble enlace, se oxida lo más posible, que es hasta ácido carboxílico, ¿sí? O sea, la primera función oxidada sería el aldehído, pero se sigue oxidando porque es tan fuerte la condición de oxidación que termina en ácido carboxílico, ¿sí? ¿Qué sucede con el carbono terminal? Bueno, el carbono terminal se oxida a ácido carbónico, que quizás ustedes hayan visto el año pasado, no es estable, ¿sí? Sino que se descompone automáticamente en dióxido de carbono y agua, ¿sí? O sea que yo tendría como productos de la oxidación, en este caso, con un carbono terminal, un ácido carboxílico y dióxido de carbono y agua. ¿Qué pasa si yo tengo un alqueno simétrico? Como en este caso, fíjense los dos carbonos del mismo color. Si ustedes aprecian, la parte izquierda de la molécula es igual a la derecha. Se corta la molécula y, por supuesto, se generan dos ácidos carboxílicos iguales, ¿sí? Porque ambas partes de la molécula son idénticas. ¿Y qué sucede? Fíjense en este ejemplo, ¿cuál sería la diferencia con los anteriores? También es un alqueno asimétrico, pero acá el detalle es que el carbono azul no tiene hidrógeno, ¿ven? En cambio el carbono rojo sí. Entonces cuando yo corto con el oxidante fuerte en caliente y en medio ácido, la parte azul se oxida como carbono secundario a su máxima expresión, que es una cetona, más que esto no puede, un carbono secundario. En cambio, el carbono rojo se transforma en primario y se oxida hasta ácido carboxílico. ¿Sí? Bien, por último, en el caso que uno utilizara medio básico, las oxidaciones, las reacciones en medio básico siempre son mucho más suaves que las reacciones en medio ácido. En la química orgánica, en el laboratorio se prefieren, ¿sí? La verdad que hay que tener mucho control con el permanganato en medio ácido, que en general es sulfúrico, de que no se nos, digamos, se nos descarboxilan las moléculas, ¿sí? Entonces, fíjense, es mucho más suave y lo que se genera es un diol, ¿sí? O sea, no se rompe la molécula, con lo cual ustedes ya advierten, ¿no es cierto?, que es mucho más suave, y lo que se hace es introducir dos oxidrilos, uno en cada carbono del doble enlace. Y una reacción muy interesante es esta de ozonólisis. Obviamente el nombre nos remite al ozono, ¿sí? La idea es que el ozono abre el doble enlace. Fíjense acá en este ejemplo genérico. Yo tengo un alqueno, no importa si está saturado o tiene hidrógeno, es indistinto eso, reacciona con el oxígeno y se forma este compuesto. Fíjense cómo se introduce el ozono en el doble enlace para formar este compuesto que se llama ozónido, que por supuesto es un compuesto muy inestable. Además esta es una reacción, digamos, complicada, porque, digamos, esto sigue la reacción, no es que yo puedo frenar acá y aislarlo, pero en el momento que se va formando esto, hay que controlar muy bien porque es explosivo. Una vez que se formó el ozónido, lo que cosas.
En este caso voy a hacer la hidrólisis con un reductor, que en este caso yo elegí el zinc como reductor, y entonces fíjense, se forma, o sea, se vuelven a formar parecido a lo que hicimos hoy con la oxidación, ¿sí? Lo único que no se oxida todo, ¿eh? Acá esta ozonólisis es una ozonólisis reductiva, así que fíjense, en el caso de la izquierda, que yo tengo este carbono que estoy señalando, que tiene 2 radicales alquilos, no importa si son iguales o diferentes, se va a formar una acetona. Es un carbono secundario, no tiene otra opción. Y en el caso de este carbono de la derecha, que tiene un hidrógeno, fíjense, se frena acá, esta función es la función aldehído. Es una función que está un pasito antes de la oxidación que el ácido. Si yo este aldehído lo siguiera oxidando, iría al ácido carboxílico, ¿sí? En este caso, como la ozonólisis es reductiva, se obtiene la función menos oxidada posible, que en este caso es el aldehído. A ver si tenemos acá ejemplo. Miren, y ahora después les cuento para qué nos sirve esta reacción. Fíjense, acá tenemos el 2-penteno, y entonces tenemos la parte izquierda de rojo, la derecha en azul. Se corta, se forma el ozónido, yo lo omití acá para hacer más sencillo el ejemplo. Entonces, el carbono rojo, como tiene hidrógeno, forma un aldehído, en este caso etanal. Ya después los vamos a ver con más detalle. Y la parte derecha en azul, como también tiene un hidrógeno, forma también un aldehído, pero diferente. Entonces, si ustedes observan, el esqueleto carbonoso se conserva. ¿Alcanzan a ver ese detalle? O sea, se corta la molécula, pero el esqueleto carbonado se conserva. Entonces, ¿para qué son útiles estas reacciones? Miren, si yo hago la ozonólisis de un alqueno, cuya estructura no conozco, y puedo obtener estas 2 sustancias que las puedo separar por destilación, por cristalización, por lo que sea, y las puedo identificar, yo puedo rearmar al revés la estructura del alqueno original. O sea que es muy útil para identificar las estructuras del alqueno. Fíjense, en este caso tenemos el 2-buteno, una molécula, un alqueno simétrico, ¿sí? Y entonces nos da 2 aldehídos. Fíjense que los 2 carbonos tienen hidrógeno, entonces da 2 moléculas iguales del mismo aldehído, que en este caso es etanal. Y por último, parecido al ejemplo que habíamos hecho antes, tengo el 2-metil-2-buteno, es decir, un carbono rojo del doble enlace sin hidrógeno, y un carbono del doble enlace en la derecha con hidrógeno. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el carbono rojo en la izquierda es un carbono secundario, se oxida hasta cetona, más de eso no puede, y el carbono con hidrógeno ya sabemos que se termina en aldehído. ¿Sí? Muy bien. Bueno, y para terminar, vamos a ver, digamos, sintéticamente, esta reacción de polimerización, ¿sí? Que va a haber algunas preguntitas después en el informe de laboratorio. Justamente si ustedes ven acá, espérenme, si ustedes ven acá, tenemos el cloruro de vinilo. Miren, es interesante. Este radical que ustedes ven acá, carbono, hidrógeno 2, doble enlace, carbono, hidrógeno, es el radical vinilo, ¿sí? Muy bien, si yo logro polimerizar el cloruro de vinilo, obviamente lo que voy a obtener es el policloruro de vinilo, más conocido
por nosotros como PVC. ¿Alguno sabe para qué se utiliza el PVC o ha escuchado nombrar PVC? Para hacer cañerías. Sí, señor. Muy bien, muy bien. Otra opción que tenemos en el caso de los alquenos para polimerizar es el etileno o eteno. En este caso, tanto el cloruro de vinilo como el etileno son los monómeros y una vez que se unen N veces, o sea, se polimerizan, se obtiene el polímero, que en este caso es el polietileno. Para que ustedes lo puedan ver. ¿Cómo se produce la polimerización? Bueno, miren, se produce por radicales libres, ¿sí? Entonces, ahora vamos a ver un video que tiene una animación, digamos, sencilla para entender, pero si nosotros recordamos lo que vimos hace un ratito de mecanismos, ¿se acuerdan con peróxidos? ¿Se acuerdan que dijimos que el peróxido generaba un radical libre, que se unía al alqueno, ¿sí? Y generaba un radical libre, y imaginemos que el radical libre está acá donde yo tengo el puntero, se vuelve a reaccionar con un cloruro de vinilo, va a abrir este doble enlace y va a generar ahora acá el radical libre y se une con otro y siempre lo va a generar acá, ¿ven? Donde yo tengo el puntero. Por eso esta rayita está libre y entre paréntesis dice N veces, ¿sí? Al igual que el polietileno, en este caso, ¿sí? Se generan cadenas,
Vamos a ver la segunda parte del trabajo práctico número 4. Les voy a mostrar dos ejercicios de síntesis que no vimos la semana pasada. Muy bien. El primero es el ejercicio 5. Nos pide la estructura de todos los alquenos que se espera obtener por deshidrohalogenación de 1-cloropentano, 2-cloropentano y 3-cloropentano. Entonces, en el caso A, tenemos el 1-cloropentano, que lo vamos a deshidrohalogenar en medio alcohólico y en medio básico, y vamos a formar un alqueno. Como el cloro, el halógeno está en el carbono 1, la doble ligadura va a estar consiguiente al carbono 1, y como vemos se elimina el cloro y un hidrógeno. En el caso del 2-cloropentano, el cloro está en el segundo carbono. También la reacción ocurre en medio básico y en medio alcohólico. Y vamos a ver que vamos a obtener dos productos. Es decir, que la doble ligadura se va a posicionar en el carbono 1 o en el carbono 2. Y tenemos mayor proporción en la segunda opción. ¿Ustedes recuerdan por qué se obtendría mayor proporción? ¿Alguno recuerda? El del extremo es un carbono primario, el primero, de arriba. Sí. ¿Esté más estable? Sí, en realidad es más fácil eliminar el hidrógeno de este carbono. Entonces vamos a obtener mayor cantidad de este compuesto. Y por último, en el 3-cloropentano, vamos a ver que la molécula es simétrica, entonces vamos a obtener un compuesto que uno solo, no vamos a obtener dos como en el caso B. ¿Sí? Y el ejercicio 8 nos pide escribir las ecuaciones que muestren cómo puede prepararse propileno a partir de alcohol N-propílico y alcohol isopropílico. Entonces nosotros queremos obtener el propileno, que es este de acá, a partir de alcohol N-propílico, lo vamos a obtener en un medio ácido y donde se va a eliminar el grupo oxidrilo, es decir, vamos a obtener el propileno más agua. Y en el segundo caso, en el alcohol isopropílico, eliminamos el grupo oxidrilo en un medio ácido y obtenemos el propileno. Ahora vamos a ver unos ejercicios de reacciones. Vamos a ver algunos ejemplos. El ejercicio 21 nos dice que cuando se calienta con ácido el alcohol neopentílico, que es esta fórmula, se convierte lentamente en una mezcla de dos alquenos de fórmula general carbono 5, hidrógeno 10, en una proporción 85-15. Este es el alcohol neopentílico, el cual lo vamos a calentar en medio ácido. Vamos a ver que el protón se adiciona junto al oxidrilo y se libera agua y la carga positiva pasa al carbono. Y vamos a ver que hay una transposición para generar un carbocatión terciario que es más estable, que es este que vemos acá. Y por último vamos a producir los alquenos, que son el 2-metilbuteno y el 2-metil-1-buteno. ¿Cuál esperarían ustedes que sea el producto principal? ¿Qué les parece?
Bueno, el producto principal sería el 2-metil 2-buteno. El ejercicio 23 nos dice en qué aspecto difiere una reacción de adición de una de sustitución. Este es un ejercicio teórico. En la sustitución vimos que se originan dos moléculas, una de ellas es un compuesto inorgánico sencillo, acá vemos la reacción, y en la adición, a partir de dos moléculas se forma una de un compuesto orgánico nuevo. Y vemos la reacción. Este también es un ejercicio teórico, nos pregunta qué es la regla de Markovnikov, y si será aplicable al etileno, 1-buteno, 2 butenos y al 2,3-dimetil 2-buteno. La regla de Markovnikov establece que la adición se realiza sobre el carbono más sustituido. Es decir, que si tenemos el etileno, la regla, ¿qué les parece? ¿Se puede aplicar o no se puede aplicar? Es indiferente. Claro, entonces, como es simétrico, no se va a poder aplicar. En el segundo caso, en este caso, ¿qué te parece? ¿Se podrá aplicar? Sí. Sí. Y se aplica en el carbono 2. El tercer caso vemos que también es una cadena lineal simétrica y no se va a poder aplicar. Y el último caso, tampoco. Vemos que tampoco. ¿Sí? A partir, el ejercicio 26 nos dice que a partir del isobutileno, que es este que tenemos acá, expresar reacciones para obtener el terbutanol, el bromuro de terbutilo y bromuro de isobutilo. En estos casos tenemos que empezar desde atrás, es decir, tenemos el terbutanol y a partir del isobutileno que reaccione de alguna forma, obtenemos el terbutanol. ¿Qué ideas, qué les parece a ustedes que cómo puede reaccionar el isobutileno para obtener un alcohol? ¿No recuerdan? Hay que oxigenarlo. Hay que hidratarlo en un medio ácido y obtenemos el terbutanol. En el segundo caso, el bromuro de terbutilo, arrancamos desde el bromuro de terbutilo. En este caso lo tenemos que halogenar. Y con la regla de Markovnikov nos va a quedar el bromuro de terbutilo. Y el tercer caso es un bromuro de isobutilo. Para este caso halogenamos, pero con peróxido de hidrógeno. Aplicamos la regla de anti-Markovnikov. Y el ejercicio 29 nos dice cuáles son las oleofinas que dan por ozonólisis los siguientes compuestos. Acá también tenemos que partir desde los productos para ver cuáles son los reactivos, ¿no? Tenemos 2-metilpropanal y 2-butanona como producto. Por ozonólisis, vamos a ver que si unimos el 2-metilpropanal y la butanona, se va a tratar del 2,4-dimetil-3-hexeno. Y el caso B es el 2,2-dimetilpropanal más metanal. También partimos desde los productos, los representamos. Y vamos a ver que el reactivo va a ser, la reacción va a ser a partir de 3,3-dimetil 1-buteno por ozonólisis. Y el ejercicio 34 nos dice que el hidrocarburo A adiciona un mol de hidrógeno en presencia de catalizador para formar N-hexano.
y cuando se oxida con permanganato de potasio, se aísla un solo ácido carboxílico de 3 átomos de carbono. Expresa las reacciones anteriores y da la estructura y nombre del hidrocarburo A. Entonces vamos a expresar las dos reacciones. La primera es el compuesto A, que reacciona con hidrógeno en presencia de un catalizador, y obtenemos el hexano. Y en el caso 2, el reactivo A con permanganato de potasio se oxida en un medio ácido con calor y obtenemos el ácido carboxílico, dos moléculas. Entonces tenemos que pensar cuál es el hidrocarburo A. ¿A ustedes qué les parece cuál sería? Viendo estas dos reacciones. ¿Tienen alguna idea? Bueno, vamos a ver que el producto es este que tenemos acá, que si lo contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, es un hexeno con la doble ligadura en el tercer carbono, es un 3-hexeno. Un segundito. Sí. Quería comentarles porque va a haber varios de este tipo de ejercicios a lo largo del año, es decir, queremos descubrir la estructura de este compuesto A y lo sometemos a diversas reacciones que dan productos que nosotros podemos identificar, como en este caso, hexano en el primer caso y 2 moléculas del mismo ácido carboxílico. Entonces, si a mí me dicen que A reacciona con hidrógeno y genera un alcano, aunque yo no sepa bien quién es A, ¿qué tipo de compuesto, a qué familia pertenece A? ¿A es un alcano? ¿Es un alcohol? ¿Qué cosa cuando reacciona con hidrógeno a mí me da un alcano saturado? ¿Un alqueno? Un alqueno, exacto, Joaquín. Claro, entonces, aunque vos no sepas quién es A, vos decís, bueno, con la primera pista yo ya sé que es un alqueno, es decir, y fíjate el detalle, o sea, cuando vos hidrogenás no cambiás la cadena carbonada, ¿no es cierto? Lo único que haces es hidrogenar el doble enlace. Entonces vos decís, mira, es un alqueno de cuántos carbonos. Y 6 carbonos, porque si al hidrogenarlo tuve hexano, lo que no me dice esta primera reacción es dónde está el doble enlace. O sea, yo ya de la primera saco de la pista que es un alqueno y saco la pista que es un alqueno de 6 carbonos. Lo que no sé es dónde está. Para saber dónde está el doble enlace, uso la segunda, que dice que cuando yo lo oxido, el alqueno ese se corta de tal manera que genera 2 moléculas iguales de ácido. De manera que vos fijate, si tiene que tener 6 y me genera 2 moléculas iguales de 3, obvio que el doble enlace estaba en el medio, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, para que ustedes se den cuenta de qué manera uno tiene que, digamos, pensar, razonar este tipo de ejercicio. O sea, van a aparecer en otros momentos en la guía de problemas, así, dándole nosotros pistas para que ustedes vayan armando, pensando cuál es el compuesto original, digamos, en este caso, que era la sustancia. Perfecto. Sí, ese fue era el último perfecto. ejercicio. Bueno, sí. bueno, buenísimo. Muy bien.